Buenas tardes a todos y bienvenidos al análisis de la segunda jornada de Liga en el grupo primero de Regional Preferente. Hoy estamos con Tito Peinado, entrenador del Alcolea, y con él vamos a analizar lo que ha dado de sí esta interesante jornada. ¿Qué tal, Tito? Buenas tardes. Buenas, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a arrancar este análisis con los resultados que nos ha dejado esta segunda jornada, ya todo en marcha, y estos han sido los resultados de esta jornada. Internacional de Huesca 1, Los Bancos 1, Alcolea 1, Santa Anastasia 0, Sadavense 2, Robres 3, Tardienta 2, Sariñena 3, Altorricón 4, Atlético Binefar 1, Valdefierro 2, Delicias 1, Montecarlo 2, Ontiñena 1, Zuera 2, Sabiñánigo 2, y Jacetano 3, Gurrea 0. ¿Qué es lo que más destacas de esta jornada? Ostras, pues no te sabría decir algo en concreto. Creo que estas dos primeras jornadas y lo que he ido hablando con otros entrenadores, el nivel está muy igualado, entonces no me acaba de sorprender nada, ¿no? Porque lo que te digo, creo que todos los equipos, si el año pasado estaba igualada la categoría, creo que este año incluso más, y ya hemos visto que cualquier equipo puede ganar o perder contra cualquiera. En cuanto a vosotros, victoria in extremis, 1-0 en casa frente al Santa Anastasia, uno de los equipos también llamados a intentar estar en esa zona alta. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues la verdad que empezamos en el partido, yo creo, algo no incómodos, pero como que no acabamos de estar bien ninguno de los dos equipos. Nosotros teníamos alguna pequeña baja, sobre todo atrás, y nos costó un poquito tener esa confianza, ¿no? Y juntar el bloque para trabajar juntos durante el partido. Y ellos empezaron con un sistema, luego cambiaron al otro y me dio la sensación un poco de que tampoco acaban de estar cómodos ahí, ¿no? La primera parte creo que fue bastante igualada, creo que tuvimos alguna ocasión ambos equipos, pero tampoco con demasiadas ocasiones claras, y quizá en la segunda pues ellos sí que tuvieron alguna más, o no recuerdo si fue pues eso, todas en la segunda parte, o ellos tuvieron 2 o 3 ocasiones claras durante el partido. Nosotros también tuvimos algún acercamiento claro, pero sin acabar de materializarlo, un balón al palo, recuerdo por ejemplo en el minuto 75 o así. Y quizá, voy a ser realista, y quizá ellos merecieron algo más, nosotros no hicimos muy buen partido, pero pues es de esos partidos en los que de repente un jugador, en el caso nuestro de Borja Gou, nuestro segundo capitán o capitán estos dos primeros partidos, se saca una jugada magistral de la manga y coge un balón en medio campo, conduce, rompe una línea y llega al borde del área y la pega y la mete por la escuadra, ¿no? Pues de esos días que considero que te sonríe un poquito la suerte, y que, pues bueno, la valoración es que sin hacer demasiado buen partido, quizá ellos lo justo hubiera sido un empate, o ellos te dirán que merecieron más, pues al final nos llevamos nosotros los 3 puntos, ¿no? Además, bueno, un inicio complicado, ¿no? Os tocaba visitar al Robres la primera jornada, perdisteis 3-1, quizá el máximo favorito o uno de los máximos favoritos al ascenso. Os tocaba ahora Santa Anastasia, también un buen equipo en vuestro campo, conseguisteis esa victoria 1-0. Bueno, 3 puntos de 6 ante dos rivales complicados. Bueno, no está mal, ¿no? Sí, la verdad que tenemos un inicio bastante complicado. Ahora, además, esta semana vamos el domingo por la mañana a Escola de Huesca, que aunque parezca que no haya empezado muy allá, pues ya sabemos, ¿no? Conocemos del año pasado la calidad que tenía el equipo, y que es un equipo a priori también llamado a estar arriba, ¿no? Y un inicio difícil. Y como dices, creo que quizá este partido no estuvimos tan bien, pero el primer partido de Robres hicimos un buen partido, sobre todo la primera parte, incluso en momentos creo que estuvimos algo mejor que ellos, y sí que es verdad pues que es en un equipo que si cometes 2 errores te paga con 3 goles, y nosotros pues no supimos aprovechar ya no ni los errores que cometieron, ¿no? Porque son un equipo muy contundente que no comete errores y que en las áreas, pues si tiene dos te mete dos y ellos no te conceden ninguna, ¿no? Pero creo que fue un partido que para mí lo justo hubiera sido un empate, y al final pues se te lo llevan 3-1, pues por el peso que tiene ese equipo, ¿no? Digamos, lo que conlleva ese equipo, que es un equipo muy intenso, que aprieta todo, que va a todo, con jugadores de mucho nivel, y lo que dices, ¿no? Llamado a estar arriba, y al final pues perdimos ese partido. Pero creo que haciendo un buen partido, y esta segunda jornada, pues quizá haciendo peor partido, pues al final te llevas los 3 puntos. Esperemos que esta pequeña racha positiva de este partido que te sonríe un poco la suerte la mantengamos esta semana en Huesca, que también va a ser un rival difícil. Y además lo importante que es
hacerse fuerte en casa, ¿no? Porque además el Alcolea es un campo también siempre muy difícil. El José Luis Torner es un campo donde no es fácil rascar puntos y ahí es donde el equipo se tiene que hacer fuerte para conseguir ese objetivo que me imagino que será permanecer en la categoría. Eso es, el aprendizaje que tuvimos el año pasado, en mi caso como entrenador y con el cuerpo técnico y la mayoría de jugadores que siguen, creo que es muy claro de que en casa tienes que perder muy pocos puntos. Y el ejemplo para mí más claro, y siempre lo menciono, fue el Alto Ricón del año pasado, ¿no? Que solo perdió un partido en casa y se salvó de sobras. Creo que este año es nuestro objetivo en casa ser muy fuertes. El año pasado la primera vuelta no lo fuimos tanto y creo que lo pagamos, y cuando en la segunda vuelta lo fuimos pudimos respirar y estar un poquito más tranquilos. Así que, como decimos, ¿no? En casa porterías a cero, ser un equipo muy contundente en casa, y si consigues eso, luego fuera de casa vas con la tranquilidad, ¿no? De que en casa sumas y fuera de casa todo lo que vengas positivo, ¿no? Continuamos también con el repaso del resto de encuentros. Comenzamos con el Internacional de Huesca 1, Los Bancos 1. Reparto de puntos en un partido muy igualado y donde los Bancos, pues bueno, está demostrando que va a ser un equipo muy difícil de ganar. Un recién ascendido, pero que sin duda tiene un buen equipo, que hace muy bien las cosas y lo demostró en uno de los campos más difíciles de la categoría, como es el campo de la Universidad de Huesca, ante un Internacional que ya el año pasado se quedó a las puertas de ese ascenso. Es cierto que este año pues ha tenido que renovar gran parte de la plantilla, pero aún así con pues bueno, con la continuidad de Ivo estar en el banquillo, con jugadores de calidad. Pues bueno, al final un empate a 1, se adelantaban los visitantes por medio de Alberto Anglés en el minuto 28, empataría el Internacional de Huesca en el 65 por medio de Sam, y al final pues un reparto de puntos que, por lo visto en el campo, por lo que hemos podido leer, parece un resultado justo y un buen punto sin duda para los bancos en el campo de la Universidad de Huesca. Continuamos con uno de los partidos también pues muy interesantes, ese Sadavense 2, Roveres 3, un partido muy abierto, muy emocionante y que se decidía en los últimos instantes de partido. Se adelantaría el conjunto de Emilio Subirón en el minuto 5 con un tanto de David Mainz. En el 54, ya la segunda parte, el Roveres empataría por medio de Diego Muñoz. En el 61, de penalti, de nuevo Diego conseguía poner por delante al conjunto monegrino. Empataría en el 85 Poderos para el Sadavense, y cuando parecía que el reparto de puntos es lo que iba a suceder, llegó el 2-3 ya en el tiempo de descuento, cuando conseguía el definitivo 2-3 que daba el triunfo al equipo de Dani Afirón. Buen inicio de temporada del Roveres, que ganaba en un campo que sin duda va a ser muy difícil, un Sadavense muy renovado que mantiene jugadores importantes del año pasado y además se ha conseguido reforzar gracias también a esa filialidad con el EGA, con jugadores importantes que sin duda están sumando. También la llegada de David Main del Santa Anastasia. Bueno, al final una buena plantilla y que ya ganaba en Sariñena y muy cerquita estuvo de sumar al menos un punto frente al Roveres, aunque finalmente la victoria fue para el cuadro monegrino. Bueno, comentamos ese empate del Internacional de Huesca, que a priori puede quizás sorprender un poquito, pero los que vamos conociendo ya un poquito más a los bancos quizás no sorprende tanto porque es un buen equipo, y ese Sadavense Roveres que estuvo muy abierto, un Sadavense renovado y un Roveres que tuvo que sudar mucho para ganar. Sí, como dices, creo que respecto al primer partido, yo creo que son dos rivales que son muy fuertes. Creo que el Internacional sí que es verdad que ha renovado bastante gente de la plantilla. He visto que han subido a bastantes juveniles de Liga Nacional y tal. Y quizá ahora al principio, ¿no? Un poco por las adaptaciones a la categoría, pues les está costando un poquito arrancar, pero esperemos que nosotros esta semana que viene no les demos facilidades. Y los bancos, la verdad que es un equipo que no conozco mucho, no tengo mucha información de ellos. Me imagino que conforme nos acerquemos a la jornada con ellos, pues iré recibiendo más información y conoceremos al equipo. Pero como dices, ¿no? Es un equipo que se ha reforzado bien, que jugadores de mucho nivel, que aportan mucho, y creo que va a ser un equipo muy difícil de batir. Y respecto al segundo partido, como has nombrado, pues el Roveres, qué decir del Roveres, ¿no? El año pasado viene a ganar tercera y, como decíamos antes, un equipo que compite muy bien. Ya conocemos a Dani, que es un loco de esto, ¿no? En el buen sentido lo digo. Y eso, y pues consiguieron llevarse los 3 puntos, yo creo, en un partido ajustado que por lo que me dijeron a mí estuvo muy igualado, y al final pues el peso que tiene ese equipo pues hizo que se llevara los 3 puntos, ¿no? Pero como decía al principio
hablando contigo, pues creo que la categoría va a ser muy exigente para todos, que cualquier equipo vas a poder ganar o perder, va a poder ganar o perder, y muy exigente, y partido que no estés a tu 100%, se te van a comer por los pies. Continuamos con otro 2-3, en este caso Tardienta 2, Sariñena 3, duelo monegrino que se llevaba el cuadro visitante en un partido también muy abierto. Se iba a adelantar el conjunto de Diego Coco a los 39 minutos, Carlos Gutiérrez hacía ese 1-0, en el 73 Sergio Cubel ponía las tablas para el Sariñena, en el 78 le daría la vuelta el cuadro visitante al partido por medio de Luis Callao, en el 81 David Cortés de penalti haría el 1-3 para el conjunto de Rodrigo Betrián, y en el 86 Orga le pondría la emoción con el 2-3. Intentó el Tardienta igualar en los últimos compases del partido, pero finalmente el conjunto de Rodrigo Betrián, que lograba rehacerse de esa derrota en casa frente al Salavense de la pasada semana y sumar los primeros 3 puntos de la temporada. Un 2-3, un partido muy abierto que al final se llevaba el Sariñena. Y continuamos con otro partido que también hubo 5 goles, aunque en esta ocasión menos repartidos. Alto Ricón 4, Atlético Binefar 1. El conjunto del Alto Ricón de Román Panadero, que sigue pues lo misma tónica del año pasado, muy fuertes en casa, concediendo muy poquito y bueno, sacando una buena victoria. Iba a marcar en Bengue en el minuto 7 el 1-0, en el 23 Amat Fall ponía tierra ya de por medio. El tercero llegaría al inicio de la segunda parte, en el minuto 50, un tanto de cámara en propia portería, recortaría distancias en el 73 el Atlético Binefar por medio de Alfonso Ruiz, y en el 81 de nuevo Amat Fall conseguía el definitivo 4-1. No ha podido comenzar bien el Atlético Binefar en el debut en la categoría, y el Alto Ricón, que vuelve a mostrarse, como ya lo hizo la temporada pasada, muy fuerte en su feudo. Bueno, aquí el Sariñena, que se conseguía rehacer de la derrota en casa de la pasada semana, y el Alto Ricón, que un poquito lo hablabas antes, lo fuerte que se hizo la temporada pasada en casa, y en esta temporada pues comienza por el mismo camino. Sí, eso es. Respecto al primer partido, el Sariñena, tanto mi cuerpo técnico como yo nos llevamos muy bien con Rodrigo, ¿no? Tenemos amistad del año pasado cuando estuvo en Fraga también, y también lo conocemos, ¿no? Que es un loco del fútbol, un tío que lo vive muchísimo, que trabaja muchísimo, y estamos seguros de que el Sariñena va a hacer una gran temporada. Además sabemos que se ha reforzado, que ha tenido fichajes, que ha cambiado a algunos jugadores, y creo que también va a ser un equipo de los que esté arriba. Del Tardienta sí que es verdad que tengo menos información, ¿no? Pero viendo también cómo ha empezado esta temporada, seguro que va a ser un rival difícil de batir. Y respecto al segundo partido, pues he hablado esta mañana con Carlos, el entrenador del Atlético Binefar, que es de mi grupo de amigos, y un poco pues para ver qué tal le había ido el partido. Además, hoy soy su cumpleaños, así que aprovecho a felicitarle aquí. Y nada, pues me contaba, ¿no? Que les está costando un poquito este inicio, porque pues al venir de primera regional son un equipo que casi mantienen el mismo bloque con muy pocos refuerzos y muy pocas bajas, y que pues esa adaptación a la categoría pues cuesta, ¿no? Y además vienen ellos de un campo muy grande como es el de Binefar, de tocar el balón, y se han dado cuenta pues que Alto Ricón, que es un campo más pequeño en el que el juego es más directo, pues me ha dicho que les costó un poquito la adaptación a ese campo, ¿no? Como dices, un resultado un pelín más abultado, pero como le he dicho esta mañana a él, y lo pienso de verdad, creo que el Atlético tiene un buen equipo. El año pasado lo demostró ascendiendo en primera regional, haciendo muy buena temporada, y este año, en cuanto consigan un poco esa pequeña adaptación a la categoría, van a causar problemas. Y además ese campo, que lo conocen muy bien, lo controlan muy bien, gente de allí que lleva muchos años jugando allí, así que como decía él el otro día en una entrevista que le hicieron también, me parece que no les den por muertos, ¿no? Que ni mucho menos se les da jornada 2, pero seguro que van a hacer grandes cosas, y yo, como amigo que es Carlos mío, espero también que les vaya muy bien esta temporada. Continuemos con el Valdefierro 2, Delicias 1, triunfo del Valdefierro tras el empate en Ontinyena, 4-6, no está mal ese inicio del conjunto de Toño Cascante, en un partido que se iba a poner 2-0 el conjunto local. En el 28 Dani Medina hacía el 1-0, el segundo lo marcaría Víctor Martínez de penalti en el 58, y a falta de 10 minutos Marcos Rodríguez hacía el 2-1, con el que se metía en el partido el Delicias. Lo intentó el conjunto visitante hasta el final, pero el Valdefierro supo aguantar bien esa victoria y sumar los 3 puntos. Aprovecho también
para mandarle un fuerte abrazo al técnico del Valdefierro, a Toño Cascante, desearle una pronta recuperación y que muy prontito lo podamos volver a ver en el banquillo del Club Deportivo Valdefierro y, por supuesto, pues dirigiendo al equipo en esta competición. Desde aquí, un abrazo y una pronta recuperación para él. Y continuamos también con la victoria, también 2-1, en este caso del Montecarlo frente al Ontinyena. Un Ontinyena que tiene un buen equipo, pero que le está costando un poquito arrancar. No pudo pasar del empate en casa la pasada jornada y en esta ocasión caía derrotado en el José Luis Violeta. Por la mínima, 2-1, tantos de Aitor Barrio en el minuto 5, marcaría pues prácticamente en el descuento Sergio García el 2-0 para el Montecarlo y ya sobre la bocina Iker Serrate dejaría el definitivo 2-1, que daba el triunfo al conjunto del Montecarlo. Bueno, 2 victorias por la mínima de los 2 equipos de casa, de Valdefierro y de Montecarlo, pues bueno, 2 partidos que han estado disputados y que al final pues se llevaron los locales. Sí, eso es lo que llevamos un rato diciendo, ¿no? Que creo que hay mucha igualdad y al final se demuestra en este tipo de partidos. El Valdefierro y el Delicias, la verdad que son 2 equipos que no conozco mucho. Del Delicias sí que has comentado que marcó gol Marco, que es un chaval que estuvo jugando en Monzón en Liga Nacional Juvenil, que lo conozco, es de Barbastro y hablé con él en verano. Y pues eso, creo que no sé muy bien lo que pasó en el partido, pero por lo que dices y por lo que he leído, pues partidos igualados, que se deciden por detalles y creo que el inicio de esta temporada para la mayoría de equipos está siendo así, ¿no? Respecto a Ontinyena, sí que tengo amigos allí, hablé con Rubén, que jugaba el año pasado con nosotros, que es de mis mejores amigos también, con Rubén Ventura, y siempre, ¿no? Cuando acabamos los partidos, él me pregunta qué tal el nuestro y yo le pregunto qué tal el suyo. Me dijo un poco eso, ¿no? Partido muy igualado, que al final pues el Montecarlo hizo muy bien la faena y se llevó los 3 puntos. Y también he visto el gol de Oriol, que también jugó el año pasado con nosotros de falta, que la verdad que el cabrito mete buen gol por la escuadra. Y continuamos con el que fue, sin duda, el partido de la jornada. 2 aspirantes, al final tablas. Zuera 2, Sabiñánigo 2. En un principio podríamos pensar que el resultado es mejor para el equipo de Marcos Piedrafita, pero viendo cómo transcurrió el partido, seguramente las sensaciones serán bien distintas, porque el Sabiñánigo llegó a ponerse 0-2 en el José Guzmán, con tantos de Ricardo Fañanas en el 22 y de Alberto Gracia en el 37, pero en los últimos 10 minutos los de Nico Pedraza lograron sumar un punto que, dado cómo estaba el partido, pues seguramente darán por bueno, ¿no? Porque en el minuto 80 Alfredo López hacía el 1-2 y Morilla en el 87 ponía el definitivo 2-2. Al final, pues bueno, el Zuera incluso que intentó llevarse la victoria, el Sabiñánigo, que seguramente sería un golpe muy duro para ellos, pues el verse tan cerquita de la victoria y que en 10 minutos se te fuese 2 puntos, al final pues un empate que, como decimos, ¿no? Quizá antes del partido lo hubiera firmado el Sabiñánigo o lo hubiera dado quizá por mejor al jugar de visitante, pero que dado las circunstancias y cómo se produjo el partido, seguramente sea el Fuera el que lo dé por bueno, ya que, pues bueno, a falta de 10 minutos el resultado era de 0-2. Al final, empate en un partido, pues sin duda bonito, 2 aspirantes, 2 muy buenas plantillas y que seguro que vamos a disfrutar de 2 buenos equipos y de partidos pues así de interesantes, ¿no? Cuando se enfrenten este tipo de equipos. Y terminamos el repaso con el Jacetano 3, Gurrea 0. El Jacetano, que venía de perder 1-0 frente a los bancos, pues se desató en casa y lograba 3 importantes puntos. Eso sí, le costó mucho más de lo que dice el marcador. En el 60 iba a marcar Joan el 1-0 y no sería hasta prácticamente el descuento cuando Javier Puyuelo y Abdalay conseguían sentenciar el choque y dejar el definitivo 3-0 frente a un Gurrea que compitió, que pues bueno, estuvo 1-0 durante gran parte del partido, también empate durante la primera hora, pero al final pues se llevó ese resultado abultado de 3-0. Bueno, aquí un poquito lo que decíamos, ¿no, Tito? Zuera Sabiñánigo, un partido entre 2 aspirantes, al final es empate a 2, y el Jacetano, que le costó, pero al final un resultado pues bastante abultado ante el Gurrea. Sí, eso es. Respecto al primer partido, la verdad que me han hablado muy bien de los 2 equipos, tanto de Zuera como de Sabiñánigo. Creo que son 2 equipos que mantienen bastante plantilla del año pasado y además han fichado 3-4 jugadores que les han dado un salto de calidad. Del Sabiñánigo sé que han fichado algún jugador del Jaca y tal. Con Marcos el año pasado tenía mucha relación, hablábamos mucho porque el equipo que ellos dejaban lo cogíamos nosotros y hablábamos casi cada semana. Y me han hablado muy, muy bien del Sabiñánigo, incluso
creo que va a ser uno de los equipos, ¿no? Como dices, que va a estar arriba. Y con el Zuera me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que me han hablado hemos visto que han fichado 2-3 jugadores de mucho renombre de la categoría y que son un equipo que va a competir muy bien y también va a intentar estar arriba. Me imagino que sería un partido igualado en el que, pues lo que decimos, ¿no? Pequeños detalles, que te pones 2-0, cometes algún pequeño error, al final te acaban marcando, el otro equipo se mete en el partido y como está tan igualado, una cosa lleva a la otra y acabaron en empate. Me imagino que ellos te dirán, y ya te digo que no he visto mucho o he leído muy poco, que se lo podrían haber llevado cualquiera de los dos equipos. Y respecto al partido de Jaca, pues también, ¿no? Como dices, por los minutos en los que se hacen los goles debió ser un partido igualado también y me imagino que al final cuando vas atrás en el marcador y echas el equipo adelante un poco para intentar marcar ese gol del empate o remontar, pues quizá el Jacetano te pillaría un par de veces y te hace 2 goles que acaba siendo un 3-0 que, bueno, creo que el resumen de todos los partidos y como te he dicho al principio cuando me has preguntado, ¿te ha sorprendido alguna cosa? La verdad que el año pasado ya me sorprendían pocas cosas y este año creo que quizá menos, ¿no? Por la igualdad que hay, porque cualquier equipo te puede pillar y apretarte las tuercas y creo que va a ser una liga súper competitiva, creo que tenemos un nivelazo en el grupo y que va a estar las cosas muy difíciles y nosotros estamos mentalizados de ello, de que como nos dejemos, como en un partido me dar el 100% es el 99, estás jodido. Próxima jornada para vosotros contra Internacional de Huesca, fuera de casa, otro rival complicado. Bueno, sí que es inicio difícil, ¿no? Que hablamos antes. Sí, eso es. Inicio difícil, además nos toca o venimos, ¿no? De esta semana, por suerte, ganamos en casa, pero eran fiestas de Alcolea, que al final pues el equipo tiene 4, 5, 6 jugadores de Alcolea, pues que es una semana que cuesta, ¿no? A nivel de todo, de entrenamientos, de partido. Esta semana nos vuelve a pasar lo mismo con las fiestas de Monzón, que somos 10, 12 tíos de Monzón. Entonces, pues inicio de temporada que ya no solo por los partidos, por la dificultad de los rivales, sino también por la situación de festejos, ¿no? De Alcolea y de Monzón, te ponen las cosas difíciles, pero por suerte vamos a Huesca, ¿no? Con este pequeño colchón que generamos esta semana de estos 3 puntos y con la confianza de que creo que somos un equipo que estas 2 primeras jornadas ha competido bien, que tiene las cosas claras, que compite bien y así como el año pasado empezamos las 3 primeras jornadas perdiendo porque bueno, un poco esa adaptación, ¿no? En mi caso de como entrenador a la categoría, conocer un poco más al equipo. Este año creo que vamos a muerte desde el principio y creo que vamos a ser un equipo difícil de batir, ¿no? Que va a competir todos los partidos muy bien y que vamos a poner lo más difícil que podamos todos los rivales. Además, para vosotros también ha sido un verano, pues bueno, un tanto inquieto, ¿no? Con esa incertidumbre que se prolongó durante más o menos un mes aproximadamente, de dónde iba a jugar el equipo, si finalmente descendía, si finalmente con esa reestructuración de la tercera división se iba a salvar, finalmente os habéis quedado en regional preferente. ¿Cómo has vivido un poco ese tiempo, esa incertidumbre? Bueno, en mi caso personal, la verdad que sí que con esa incertidumbre que dices, ¿no? Del mes de que no sabías un poco qué iba a pasar, te llegaban quizá más información de que las cosas podían salir bien, iba a haber la reestructuración, por gente que conocemos, ¿no? Que, bueno, pues creo que todos los equipos y clubes tenemos gente conocida dentro de la federación o gente que te da información o que te echa un cable, pues en este caso nosotros, pues la gente que, alguna persona que conocemos de la federación te decían que la información que llegaba era buena para nosotros. Y en mi caso personal, lo que te digo, el Alcolea me dijo de renovar tal como acabó la temporada y después de cómo había sido el final, creo que yo se lo debía al club. Si ellos querían que renovara, tenía que renovar, porque, pues eso, cuando se hacen las cosas bien, pues tienes la conciencia tranquila de que las cosas han salido bien, ¿no? Pero en este caso, pues yo tenía esa espinita, ¿no? De que sí, creo que habíamos trabajado bien, que se habían hecho muchas cosas bien, pero algunas otras que debíamos mejorar y que yo era el primero que tenía que dar un paso adelante para que el equipo y la plantilla siguiera y para mejorar esas cosas, ¿no? Como club, como equipo y como todo, ¿no? Y respecto a los jugadores, pues creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Muchos de ellos pusieron la facilidad de que pasara lo que pasara, se querían quedar en el club. Tenemos la suerte de que el equipo es una piña y que las cosas salgan bien o salgan mal, el equipo está todos a una y en eso esa labor dentro del vestuario a mí se me facilita mucho.
Así que la parte gruesa del vestuario tenía claro que iban a renovar y pues como pasa en todos los veranos, ¿no? Hay jugadores a los que reciben ofertas mejores o que reciben, les llaman otros clubes o tienen otra idea, pues al final es normal que haya jugadores que salgan y otros que entren. Y bueno, creo que hemos trabajado bien en el mercado de fichajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin parecer profesional. Tenemos la suerte de que yo he estado entrenando en fútbol base por Monzón 3-4 años y al final conozco jugadores y los que hemos fichado pues son jugadores que yo había entrenado anteriormente en fútbol base y que creemos que nos pueden dar también ese plus, ¿no? De gente con ganas, joven, que tiene ganas de demostrar, de entrenar, que vienen de una disciplina, entre comillas, de fútbol base, ¿no? Que cuando llegas a regional cambia un poco, pero ellos mantienen esa idea de entrenar, de competir fuerte, de estar al máximo, de mucho compromiso, y eso es un poco lo que buscábamos para este año, ¿no? Además, y con esto termino, todo este lío, ¿no? Entre comillas, de esta reestructuración, justo apareció la semana previa a esa última jornada de preferente, donde os jugáis la permanencia en Sariñena, donde el Ontiñena en un principio iba al campo del API ya descendido. Creo recordar que si el API hubiera ganado esa última jornada, finalmente el API también se podría haber llegado a salvar. Porque vosotros hubierais salvado, ellos hubieran ocupado vuestra posición y también por esta reestructuración, si no me equivoco, por puntaje se hubiera también salvado. Bueno, cambió un poco ese guión, ¿no? Al final, aún así, Ontiñena ha conseguido salvarse, vosotros en este caso es el equipo que quedaba en esas posiciones, pero fue una semana también pues un tanto convulsa en ese sentido y que no sé hasta qué punto puede llegar a despistar. Es cierto que al final vosotros dependíais de vosotros mismos, pero el otro partido que también dependía un poquito de lo que podía pasar, también cambiaba el escenario, ¿no? Sí, eso es. Nosotros, como es normal, estábamos pendientes de nuestro partido y del otro, ¿no? Y como dices, recuerdo además que con el trío arbitral antes del partido contra el Sariñena estábamos el delegado del otro equipo, yo y los 3 árbitros dentro del vestuario, pues con tema de fichas, con tema de normas. Ya sabes que antes de los partidos pues hablas un poco con ellos y ya nos lo preguntaban, ¿no? Si sabíamos seguro si estábamos salvados. Nosotros les decíamos que la información que nos llegaba era de que iba a haber esta reestructuración, ¿no? Pero al final queríamos salvarnos por nuestros propios medios, ¿no? Y evitarte pues lo que hablábamos ahora, el mes este de no se sabe qué va a pasar, de incertidumbre y tal. Y sí que es verdad que el partido, pues nosotros, bueno, ya no creo que fuera despiste, ¿no? Sino que el último mes de competición, cuando te estás jugando la vida, haces un poco balance de todo lo que ha pasado durante la temporada, ¿no? Y es donde se ven, pues el que tiene el vaso medio lleno o lo tiene medio vacío. Y nosotros en este caso lo teníamos medio vacío porque veníamos de una temporada en la que habíamos hecho muchas cosas bien, como te decía antes, ¿no? Pero una de las cosas que creo que habíamos hecho mal era un poco la, entre comillas, dejadez a la hora de entrenar, ¿no? Éramos un equipo que competíamos muy bien, pero entrenando, pues entrenábamos solo 2 días, teníamos gente fuera estudiando y trabajando, que eso hacía que no estuviéramos mucha gente a entrenar. Aparte, el equipo que continuaba, digamos, en el fútbol base de Alcolea no teníamos juvenil, sino que había cadete. Este año, por ejemplo, entrenamos 3 días por semana, con un juvenil que nos apoya cuando hace falta jugadores. En ese sentido, creo que era el paso importante que teníamos que dar para cambiar eso, ¿no? Y lo pagamos en el último mes de competición. Yo he sido muy claro con todo el mundo, con los jugadores, con la directiva y con todos, conmigo mismo el primero, por supuesto. Y el aprendizaje que tenemos es que ese mes pagamos los platos rotos de no haber entrenado bien durante la temporada. Y llegamos a Sariñena, nos meten gol en el minuto 60-65 y nosotros nos vemos sin fuerzas para poder remontar cuando nos estábamos jugando la vida, ¿no? Y al final, pues, todo eso lo sumas y lo que te digo, ¿no? Pues ves el vaso medio lleno porque has hecho las cosas bastante bien o ves el vaso medio vacío como fue nuestro caso. Pues muchas gracias, Tito, por analizar la jornada conmigo. Mucha suerte para la temporada. Seguimos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Raúl. Lo mismo te digo y aprovecho, no lo conocía mucho, pero a mandar un fuerte abrazo también a la familia de Manutena, ¿no? Por lo que hemos visto su fallecimiento recientemente. Y bueno, creo que el mundo del fútbol aragonés, ¿no? Alto aragonés en redes sociales ha demostrado lo que se le quería a Manu. Yo lo que te digo, por desgracia no pude conocerlo mucho, pero un fuerte abrazo a la familia y al entrenador que comentabas antes también, a Toño creo que se llama, ¿no? Que también está pasando por un pequeño mal periodo, que vuelva enseguida a los banquillos, que me apetece también conocerlo y enfrentarme con él. Y eso, un fuerte abrazo para todos.
Por supuesto, mandar también nuestro más sentido pésame a toda la familia de Manu Tena, entrenador de Sariñena, ex de muchos equipos, Sariñena, Robres, San Juan, Villanueva, en fin, un entrenador querido, siempre conmigo, particularmente en muchas entrevistas, muchas charlas de fútbol, pues siempre que coincidíamos, además hubo un tiempo que coincidíamos también bastantes veces, porque yo estaba en Villanueva, Sariñena entrenaba en Villanueva, coincidíamos también muchas veces, siempre muy amable, siempre daba gusto hablar con él, una muy buena persona y desde aquí, pues desde luego, ese abrazo fuerte a toda la familia, a todos los amigos y por supuesto que descanse en paz. Una pena y una noticia muy triste para todo el fútbol aragonés y para todos los que teníamos la suerte de haberlo conocido. Desde aquí, descanse en paz, Manu Tena, y de nuevo ese abrazo para toda la familia y amigos de Manu. Y con esto, y ahora sí, despedimos. Gracias a todos por seguir un día más este análisis de la jornada. Nos vemos la semana que viene y de nuevo, gracias Tito y un fuerte abrazo. Gracias, Raúl. Lo mismo digo, un abrazo para todos y para ti particularmente.